No sé si te invitaron el sábado, pero... O sea, sabía, bueno, ¿qué tal? A mí me dicen que siempre, acá por Garacha, te invitaron el sábado y nunca quisiste venir, pero... No me invitaron nunca. ¿Querés que sea sábado hoy? Lo transformamos en sábado. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy Bueno, bien. salimos un poquito del tema de Reina y me sumo un poquito a la pregunta que ahí nos dejaba el compañero. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en que la mayoría tome como orgullo a nuestros representantes? Bueno, igual, ¿Por qué está tan partida? O si no, te lo repregunto, ¿por qué está tan partido esa representación, ese orgullo? mira, Gonzalo, es un fenómeno global, no es que nos pasa a nosotros. La reina puede tener algún tipo de representación en Inglaterra porque es jefa de Estado. Ahora, el jefe de gobierno acaba de volar por el aire hace muy poco tiempo. Es que era buena la Boris comparación. Johnson. Sí, Claro. el jefe de gobierno o el jefe de El que Estado. gestiona, el que tiene la responsabilidad de administrar tensiones, resolver problemas, solucionar conflictos, siempre tiene, obviamente, digamos, la opinión pública partida y en general son más las demandas que las capacidades para resolver esa demanda. En democracia, por ejemplo, te lo pregunto, me viene a la cabeza, el único que quedó o el único que, a ver, podemos decir que es más querido por todos, podemos decir que es Alfonsín en la República Argentina. Bueno, es el que yo más quiero. Después pero de la democracia, digo. no, me parece que... a ver, en la democracia, obviamente. creo que alcanzó un lugar, por el contexto además en el cual le tocó ser presidente, de cierta unanimidad. Pero después creo que la democracia argentina ha tenido buenos presidentes. Néstor y Cristina fueron buenos presidentes que resolvieron problemas. Creo que Duhalde fue un mal gobernador, un mal expresidente, pero un buen presidente. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Y creo que hay gente que reconoce en Menem un impulso modernizador. Para mí no, yo siempre fui contrario a las políticas del menemismo, pero ahí ya empieza la discusión a tomar otro color, ¿viste? Que es de acuerdo, bueno, a los valores que cada uno tiene, ¿viste? A ver, algunas personas que creen, por ejemplo, que la entrada a la modernidad valía cualquier cosa, Sí. dicen Menem era un gran presidente. Otros decimos, che, el costo social, político y económico fue muy grande, y ahí se dividen las aguas. Cuando empezaron a dividir las aguas y se crea esta gran grieta, ¿sí? En donde se vieron más aún las aguas más marrones. Este programa le pusimos Río Revuelto justamente por eso, ¿no? Porque la Argentina significa este programa, es un río revuelto todos los días. Generalmente, yo siempre digo, no es el país donde pasa de todo y generalmente no pasa nada o pasa demasiado y no llegamos a una resolución final. Pero yendo a lo de Alfonsín, que comentabas este tema de unidad, ¿por qué no llegamos a un Pero ojo, yo te digo, a un esquema común en donde se puedan poner de acuerdo tanto de un lado y del otro, que quede una grieta de ideas? razonable. De ideas razonables, pero que el acuerdo general pueda coexistir para que tengamos una vista a futuro general y no particular. Igual te voy a decir una cosa antes de Raúl, porque yo conté varias veces que tuve la suerte de ser amigo de él, a pesar de la diferencia generacional. A Raúl se lo valoró mucho después de muerto. Sí, claro. Pero no era tan fácil caminar con Raúl por la Me calle. acuerdo de la hiperinflación. No, Por y ejemplo, después, y cómo lo puteaban. y y cómo- después 2004, 2005, o sea, era muy difícil caminar. A mí me ha pasado bancarme scratches que a mí no me conocía nadie, por Raúl, estar con él. Y había gente que le decía cualquier cosa. Tenés razón, la historia Cuando te morís... lo perdonó y lo... No, a ver, Y lo también enalteció. es cierto, porque también forma parte de nuestra cultura. Pasa algo parecido con Menem. Me parece que a Menem, digamos, la sociedad lo ha puesto en un lugar distinto después que se murió. Pero no habla tanto ni de Menem ni de Alfonsín, sino por ahí de nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Que nos cuesta darle cierto valor histórico a las personas que están en vida. A ver, por ejemplo, es poco usual que venga un tipo que no se siente identificado, por ejemplo, con Duhalde, como es mi caso, y te diga, che, mira, yo creo que porque además, ¿sabés qué pasa? Hay mucha gente que te dice, pero ¿cómo? Costecchi y Santillán, y empiezan a encontrar un montón de argumentos que explican, obviamente, situaciones horribles. Pero uno hace un promedio, Gonza. ¿Entendés? A ver, lo que yo creo que nosotros tenemos que salir de la visión infantil de pensar que un proceso histórico es todo bueno o todo malo. Se promedia el contexto histórico, el contexto global, las herramientas que tenía ese presidente en esa circunstancia, cómo actuaba la oposición, cómo estaba la sociedad, cómo estaba la economía. Sí. Es un promedio general y ese promedio va cambiando. Pero, o sea, el promedio que se hacía de Raúl es distinto al que se hace ahora, por ejemplo. Hablemos de promedio. Veamos las imágenes. Lo tengo ahí. Pónemelo. Ayer, Leandro con Rosendo Grobocopatel, ¿sí? Que es uno de los especialistas en comunicación del PRO. ¿Sí? Digo, a mí me parece un gesto o un acto de acercamiento político y de poco egoísmo o ego resuelto, si querés ponerlo de alguna manera. O
mirá, hago lo que a mí me parece bien, más allá de lo que el grupo en general pueda pensar. ¿Cómo se llega a este acto para que sea masivo? Para que los de un lado y los de otro puedan tener este tipo de gestos. Este gesto debería ser común, normal. Sí. Y bueno, la política argentina lo ve como raro. ¿O no? ¿Se entiende lo que voy, no? Mirá, nada, Rosendo obviamente es, además de ser el hijo de quien es, que es lo menos importante, es un cuadro político del PRO, un tipo muy cercano a Mauricio. Sí. Está formándose como intelectual, estudia ciencias políticas, es un tipo muy interesante, tiene una visión rica de las cosas. Obviamente, muchas cosas no coincidimos porque militamos en espacios distintos. Pero están juntos, ¿no? Pero me invitó a la casa, a ver. Bien, pero no se putean por tweet y después se juntan, ¿me entendés? No. Me invitó a la casa y fui. ¿Pero por qué? Primero porque es hasta... Lo que pasa es que hay una cosa que es muy personal, pero a mí hasta me divierte. Si el tipo piensa distinto, tiene pensamiento articulado, es respetuoso, aparte es cálido, es un tipo cálido. ¿Por qué no se divierten un poco más todos entonces? A mí me divierte, hay gente que no le divierte. Pero me entendés la ironía de la pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué no se divierten un poco más entonces? ¿Para qué? Pregunto, ¿no sería mucho más constructivo, mucho más enriquecedor que uno comparta ideas o, mejor dicho, no comparta ideas con otro, pero pueda sumar contenido para transformar la propia en una mucho mejor? Sí, eso justamente decíamos en este encuentro que fue ayer. Yo le decía, mira, en Europa, por ejemplo, o en España, es muy común que los líderes de partidos opositores se junten a hablar sin que tengan la responsabilidad de llegar a una conclusión. Simplemente para ver cómo la ve el otro. Mira, te lo digo de esta manera. Porque eso ayuda. ¿Cómo te puedo chorear más para después hacer mi idea mucho mejor? Ideológicamente hablando. Ideológicamente hablando. Claro, o enriquecer la mirada. Bueno, sí. Y yo creo que ayer pasó, los que quieran verlo pueden ver, porque salió interesante la conversación. Está en YouTube. Pero salió algo interesante porque es escucharse y tratar de hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro. Y por ahí me parece que una de las claves consiste en tratar de identificar cuáles son los puntos en los cuales vos sabés que no vas a coincidir, para ponerlos en un paréntesis, para avanzar en otros puntos donde la situación no es tan clara. Entonces ahí podemos pensar juntos. Sí. Es difícil pensar juntos. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero me esquivaste la pregunta. ¿Por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué? ¿Y qué? No sé, Gonza, ¿qué crees que te diga? Yo lo hago. Pero analicémoslo. ¿Cómo lo haces? Si no lo sabes vos, a ver, bueno, yo te lo pregunto. Pensémoslo. A ver, al lado de Alberto, la conoces a Cristina, estás dentro de un movimiento popular impresionante que viene de hace un montón de tiempo. Me hablas del buen mandato de Néstor, del buen mandato de Cristina. Sabemos lo que ha tuiteado o lo que no ha tuiteado en su momento Patricia Bullrich. Después del posible magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, donde decíamos, che, ay, la soga se afloja un poquito, se tensó un poquito más. Digo, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué? ¿Por qué cada vez más sale la herida? Yo creo que hay un fenómeno de audiencias redundantes, muy intensas, que esperan que sus dirigentes digan solamente lo que ellos piensan y que confirmen sus opiniones. Entonces, si vos te corres a veces de ese esquema, te pasa lo que le está pasando a Larreta hoy. Larreta, que no es una persona, no es un águila, digamos, es una paloma. Halcón. No es un halcón, perdón. Y no, en una metáfora. No es un halcón, es una paloma. Y se supone que es dialoguista, lo digo como virtud esto, ¿no? Que es dialoguista. Que se dio cuenta que empezó a caer en las encuestas, que el núcleo duro del PRO le soltó la mano y empezó a crecer Patricia Bullrich, y las últimas 48, 72 horas tuvo que endurecer su discurso. De hecho, muchos le preguntaban, che, ¿esto lo estás diciendo porque lo pensás o porque te conviene? Es complejo. La verdad es que cuando vos tratás de cruzar la grieta, aunque sea para charlar, no porque niegues el conflicto, porque niegues la distancia ideológica, tu propio electorado muchas veces te cuestiona. Y no es fácil, ¿viste? Es como le pasa a muchos canales de televisión. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Si vos vas a un canal de televisión... Ojo, no vas a hacer este programa. No, y ninguno en particular porque no creo que es un problema personal. Si vos vas a un canal de televisión que tiene una línea editorial contraria a tu propia opinión, en este caso yo que soy un militante político, en general los conductores están obligados a incomodarte porque si no te incomodan de verdad, sus propias audiencias les reclaman. Pero... Y van al... Pará, me ha pasado. Gente que dice, loco, me están escribiendo tipo que me... Bueno, ayer el mismo Grobo, recién le escribían, te compraron los K, a Grobo Copatel, Gonza. ¿Entendés? Es insólito. Y pasa lo mismo de este lado. No, a mí me pasa, a ver, particularmente, no quiero contar mi experiencia, pero digo, algunos me dicen opositor, otros me dicen oficialista. Entonces yo lo que digo es, bueno, evidentemente estoy haciendo bien mi trabajo. Claro. Si en la calle me putean de un lado y me putean del otro... Pero decía Fantino, ayer, yo lo estaba viendo a Fanta ayer,
decía una cosa interesante. Dice, bueno, si los dos canales, por ejemplo, si La Nación Más y C5 concentran la audiencia, por ejemplo, nos pasa muchas veces que acá caemos en el rating porque queremos tratar de, viste, mandar señales autónomos. Y el público no acompaña en los canales noticiosos. Te digo un análisis que hacía ayer Fanta. Pero mira... Tratando de entender la pregunta que me hace vos, que además es un fenómeno global, no es que nos pasa solamente acá, ¿no? Pero digo, ese fenómeno global, que obviamente no pasa solamente acá, y yendo al ejemplo de Larreta, del que vos me hablabas, ¿qué es lo que pasa? Empezamos, o empiezan, mejor dicho, a traicionar sus propias creencias. ¿Para qué? Para empezar a gobernar a través de la vereda, le digo yo, a través del cordón cuneta. ¿Para qué? Para que no te puteen de un lado o te puteen lo menos posible del otro. Entonces, en la búsqueda de esa conjunción electoral, se empiezan a perder justamente las creencias, las ideas, y a pensar en las cosas que tienen que hacer, en vez de pensar en si lo putean de un lado o lo putean del otro. La construcción, justamente para que se diluya una punta y se diluya la otra, es la creencia pura, para que la ancha avenida de la cordura, como le llamo yo, sea cada vez más grande. Claro. ¿Se entiende, no? Perfectamente. Para que estos puedan confluir acá y estos también puedan confluir. Yo el primero que lo escuché hacer una reflexión de esta naturaleza fue Alfonsín, en los 90, cuando se masificaron las encuestas de opinión. Entonces él decía, che, pará, las encuestas de opinión son un instrumento para formar la opinión de un dirigente político, no para determinarla, porque si hacemos seguidismo de encuesta, en ese momento el radicalismo estaba haciendo un giro hacia la derecha, en los 90, y se desnaturaliza la democracia. El dirigente político a veces tiene que confrontar incluso con su propio electorado, tensionar intelectualmente. Los estadistas y las estadistas son aquellas personas que de repente proponen novedades y que desencuadran vista a su propio electorado, que le proponen una novedad y que las hacen pensar y que cambian el rumbo. Hay que bancársela a largo plazo, básicamente, y de eso se trata. Hablando de bancársela, ¿vamos a bancar un poco esta imagen y la discutimos? A ver. A ver, dale. La tengo acá, ahí está. ¿Se acuerdan de este momento? ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos para construir después de esta foto? ¿Cómo hacer para construir y convocar después de esta foto? Dos de los principales líderes políticos de la República Argentina. Yo se lo preguntaba el otro día, ¿a quién era? A Julio Bárbaro, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para después de esta foto poder esperar un abrazo entre Macri y Cristina para que una vez por todas deje de tensarse la cuerda y empezamos a desescalar un poquito esta espuma que nos rebalsa todo el tiempo de crispación política? Primero, la vida no es una foto, es una película. Vos podés tomar esta foto, podés tomar otra foto distinta. Pero yo voy al cine después que veo o sea, me llama la atención sí, bueno, pero es una película. El afiche, ¿eh? Lo que te quiero decir es que... Este es el afiche de la película. No sé si es el afiche. Es el afiche de un momento. La película es larga, Gonza. Si la película la termináramos hoy, tal vez sí, tendrías razón. Esta película empezó hace mucho tiempo, Leandro. Sí, claro, porque para esta foto... nosotros es un montón, yo sé, a esta foto seguramente la antecede una foto distinta, o las fotos que tenía... A ver, yo tratando de no caer en la tentación de explicar... No te quiero poner incómodo, ¿eh? No, de por qué Cristina toma esta decisión de... A ver, Macri es un tipo que rompió todos los códigos. Los códigos más elementales de la convivencia. De la convivencia, un tipo que espiaba a su propia gente. Sí. No estoy hablando de código mafioso, estoy hablando de código de convivencia. ¿Viste? Yo vengo acá, me servís el agua, me la tomo, no me quejo porque no me ponen coca, ¿no? Estoy diciendo una cosa del sentido común. Bueno, la rompió. De cualquier manera, esto es como la lógica de la venganza. Todo el mundo siente que tiene derecho a lastimar al otro o a desairar al otro porque se siente desairado. Entonces reacciona y nadie sabe cuándo arrancó. Y tampoco creo que sea sano ver cuándo arrancó esto, porque finalmente eso lo que hace es profundiza los problemas que tenemos. Lo que está diciendo vos es la pelea de perros, ¿viste? Cuando se están peleando, no sabe quién arrancó, quién lo está mordiendo a quién. Y somos todos, y ojo, y no me pongo afuera de eso, ¿eh? Yo soy parte, porque esto cuando decimos, che, el odio es un fenómeno de la política, es un error. O bueno, cuando estás en el bondi o en cualquier lugar público que uno lo mira mal y de repente porque se miraron mal arranca una pelea, o cuestiones, en los boliches, los pibes, cuestiones muy menores. Hay una frustración, una tensión en la sociedad que tenemos que saber procesar. ¿Cómo desarmamos esto? ¿Cómo desescalamos esta violencia? Con sentido común y con empatía. Escuchá esta pregunta de sentido común. Lo tengo a Ale Gomel ahí del otro lado. Dale, Alito, querido. Sí, bueno, lo escuchaba atentamente y es interesante el análisis. Ahora, hubo un hecho concreto. Hoy se cumple, dentro de unos minutos, se cumple una semana. El atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Había mucha expectativa por lo que iba a decir en cadena nacional. Terminó siendo la medianoche Alberto Fernández. ¿No faltó ahí un llamado concreto? Es decir, mañana venga Macri, Duhalde, no sé, Ritondo. Digo, un llamado concreto a esa plaza del viernes a la oposición. ¿No faltó eso? Desde mi perspectiva, sí.
Yo hubiese hecho otra cosa en ese momento. ¿Qué hubieras hecho? Yo hubiese llamado... A ver, si hubiese sido el presidente de la Nación, hubiese llamado a toda la oposición en ese mismo momento y a los expresidentes. ¿Vos hablas con Alberto? Sí. ¿Por qué no lo hizo? No sé. Le mandé y le dije lo que pensaba. Y si hubiese sido yo de la oposición, hubiese ido solo, no hubiese esperado que me llame el presidente. Porque en un contexto de esa naturaleza, ponete en el lugar de Patricia Bullrich o de Macri, que te enterás que, ¿viste? ¿Qué estás esperando que te llamen? Yo llamo al presidente y le digo... Porque viste que siempre se pone el ejemplo de Cafiero y de Alfonsín en Semana Santa. Sí. Los dos en el balcón. Bueno, pero a ver, ¿y quién es el Cafiero acá? Porque también, viste, esa foto fue posible porque Cafiero, no solamente Raúl, eran los dos. Claro. Eran los dos y era una sociedad que se Fue los solo, Cafiero fue solo. Claro, y según Bárbaro le costó exactamente. la elección, además. El tipo fue solo porque sabía y le costó su carrera presidencial. Exacto. Claro. Bueno, entonces en la Argentina no está esa cultura, es un problema. Tu pregunta es, yo hubiese hecho otra cosa. Le escribí al presidente igual, no me dijo nada. ¿No te dijo nada? No me contestó. ¿No te respondió? No. ¿No te contestó? Igual, a ver, lo entiendo, no es un reclamo. Te imaginas lo que era ese día. Sí, me imagino lo que era ese día, pero... Yo hubiese hecho otra cosa. En esas cuestiones, básicamente, cuando uno... ¿Estás solo, Alberto? ¿Cómo solo? No, ¿Estás solo? No. Un montón de gente que lo acompaña. Bien. Cuando uno está solo o hay un montón de gente que lo acompaña, por ahí también. Te lo pregunto porque, a ver, vos hablás con Alberto. digo, Mucho, sí. Por ahí te tomaba como consejo, ¿viste? Sí, pero eso la que propuesta. los presidentes, mira, el que llega presidente escucha a todo el mundo, pero hace lo que le parece. Y está bien que sea así. Vos te imaginás, yo siempre que le escribo algo pienso cuánta gente como yo le debe estar escribiendo y rompiendo las pelotas. Bien. Tengo estas imágenes ahí. ¿Qué te pasa a vos? Sí, me gusta esta charla de filosofía política con datos recientes y genuinos, porque es constructivo para la gente que lo escucha ahí del otro lado. Sí. ¿Qué ves o qué te pasa? ¿Cuál es la sensación cuando ves esto? Este momento del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Un magnicidio en la República Argentina, algo que no nos imaginábamos, yo por lo menos, después del intento de asesinato de Alfonsín, no lo tenía dentro del parámetro de mi creencia de lo que podía suceder. No, primero la angustia y la bronca que me dio cuando lo vi. Y después, ¿y si pasaba? Lo primero que, la sensación de fragilidad, que es como cuando se muere alguien muy cercano, ¿viste? Sí, che, estamos de paso, queda un lugar común, pero ¿viste que te sentís frágil? Sí. Yo pensé, digo, uy, Dios mío, si esta bala... Primero no lo quería creer, dije, no, es un arma de juguete, ¿viste? Después, ¿viste? Se iba confirmando. A ver, yo la quiero a Cristina, no solamente la quiero a ella, sino que además soy consciente que hay mucha gente que la quiere muchísimo, que no sé cómo hubiese reaccionado si la mataban en vivo, Gonza. No, estábamos en vivo nosotros acá. Si la mataban en vivo, no sé qué hubiese sido este país. Estábamos nosotros acá en vivo. Nosotros, imagínate la creencia, ¿no? Y lo que vivimos con Carlitos. Nosotros buscábamos la trayectoria del libro que le había caído en la cabeza. Claro, pensaste igual. Porque cuando se agarra la cabeza pensamos que le habían tirado un libro en la cabeza. Claro. Después había una imagen y nos enteramos que había un arma que había sido gatillada a 10 centímetros de su cabeza. Increíble. Te pregunto, después de lo que me decís y de tu afecto con Cristina, ¿qué le decís a aquellos que dicen que esto está armado? Tampoco lo puedo creer. Esto lo de la... No lo puedo creer. A ver, sí, a ver, que no está armado, que es una locura, o sea, no... Mirá, me decía Grobo, no sé si hago bien en decirlo porque no me lo decía al aire, pero supongo que sí porque es un razonamiento Sí, si no inteligente. te juntás de nuevo para pedir disculpas, Bueno, no pasa o sea, nada. no, que no, me dicen, no hay... A ver, ¿quién puede creer que esto ¿quién lo arma? No hay logística en la Argentina para hacer una cosa así. O sea, sin pensar, ¿viste esto que dicen los servicios arman? Es imposible esto. Es imposible. Y además pensá que si alguien lo hubiese armado y después se sabe, la Argentina es un país frágil y todo está menos pensado de lo que parece. Es difícil explicarle a aquellos que dicen que esto está armado con datos, con conceptos, porque vos me decís, es imposible, los servicios no tienen la preparación que tienen que tener, no hay logística. Y yo te digo, no, para mí está armado. Y pero Para Gonza, mí, no, sí. para mí, pero me decís porque está armado. El se quiere 10% de la victimizar. población argentina piensa que la Tierra es plana. Te lo juro por Dios. No, 10% no puede ser. Pero me lo contó un encuestador. Hoy hasta el 5 te puedo creer. En serio, igual, aunque sea el 1, pero no importa. Sí, hay A ver, lo que antivacunas. pasó con la vacuna. ¿Vos te acordás que había gente que decía que la vacuna le dejaba imantada las cucharas? Sí. ¿Viste? Yo lo consumía eso irónicamente, me cagaba de risa hasta que de repente empecé a darme... Y estos locos... Está bien, pero explícame, porque hay mucha gente, yo me cruzo, yo camino a la calle. Ya sé, sí, yo también, sí, voy en bondi, en subte, O sea, como cualquier... no vivo acá adentro y me voy a la radio y nada más. Ya sé que hay ¿entendés? gente que lo piensa.
Pero gente me pregunta a mí, como si yo supiera, ¿no? Claro, ahora- Escuchame, Gonzalito, Está armado. esto está armado, ¿no? Digo, hermano, la verdad que no lo sé. La verdad que no Pará, te- ¿le decís que no lo sé? No tengo los elementos. No, ahí haces mal. No sé. Deja de joder. No sé. Sabés que esto no está armado, No, Gonza. bueno, a ver, vos me... Decile vos me- lo que pensás, porque además... Vos me opinás, vos me decís, che, ¿qué opinión tengo yo? Sí. Creo que no. Ahora, no lo sé. No sé hasta dónde llega esto. Porque primero, decíamos eran dos loquitos. Ahora, no te digo que está armado o no está armado. ¿Sí? Pero Ahora, armado por el gobierno, se supone, para victimizarse. sí, como no, dijo bueno, Milman. Después, bueno, armado, no sé de qué lado. No sé, ahora estamos viendo que hay un grupo supuestamente que ha Bueno, a cooptado ver, y le ha lavado el cerebro no sé eso, a gente que puede ser manipulable. Entonces, no sé si está armado de un Bueno, lado, en ese sentido, si está a ver, armado del sí, otro, no lo sé. Si por armado entendemos que hay cierta planificación, yo tampoco. Ahora, si por armado entendemos que es una puesta en escena, una teatralización que tenía como objetivo victimizar a la vicepresidenta, eso es un delirio total. La verdad, porque además mucha gente tiene una teoría conspirativa de la vida. Y esto creció mucho, desde la pandemia hasta acá explotó. Pero, ¿viste? Y esto no es así. A mí hay gente que me para y me habla de complot mundial, de verdad. Yo voy a laburar al Congreso, enfrente todo el tiempo pasan cosas rarísimas, sí. manifestaciones delirantes. Desde los Illuminati Exactamente, hasta... es real eso, ¿eh? Sí, sí, yo lo sé, yo hice la calle 25 años. Y vos no Por lo podés suerte creer. estoy sentado acá. Pero escúchame, Leandro, te quería preguntar, porque estaban hablando ustedes del diálogo que tuviste con este chico, y ahí estaba viendo la palabra convencer. Vos decías, pero me tenés que convencer. Y es linda la etimología, que es vencer con. Viene de vencer todos y vencer. Entonces, cuando vos decís halcones, palomas, a Gonzalito se lo pregunto, a mí, pero es cierto esto, no está armado. No hay que salir un poco de halcones y palomas, porque hay de los dos lados, ¿sí? Vos dijiste recién de Larreta que es una paloma y que se dio cuenta que bajó en las encuestas. ¿Yo soy más valiente si soy halcón o no estoy profundizando la grieta? Porque, ¿sabés qué me parece cuando vos decís? Es una interpretación. Cuando vos decís Larreta es una paloma, como que le bajás el precio. No, pero no es que Y la- yo lo que pienso- creo es que la Argentina precisa muchísimas más palomas que halcones sí, pero no para es algo- sentarnos a hablar. Lo que hiciste vos, que es un ejemplo, Sí, lo sí. decía Gonzalito, sentarte a hablar con un pibe que es del otro palo político tuyo, nos miramos a la cara y esto que yo decía de convencer. Vencer juntos sería. Entonces, es una cosa positiva convencer al otro. Sí, sí. Entre No, halcones no se puede. no, claro, pero aparte yo no quise calificar personalmente a Larreta. Sí, es como más o menos, ¿viste? Cualquier análisis político a la Argentina lo pone a Larreta de esa banda, digamos, de ese costado, digamos. Sí. No, fue un calificativo. Sí, un mío. adjetivo, sí. Claro, un adjetivo mío. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que las convicciones se tienen que dar en función de los principios y de los valores que uno tiene. Y a veces esto se traduce en la discusión política actual en las formas, ¿entendés? Sí, claro. Uno tiene que ser, yo creo que las formas tiene que ser caballero, respetuoso, Claro. hasta suave, comprensivo. cortés no para- quite lo valiente. Claro. ¿Sos Lo caballero? cortés no quite lo valiente. ¿Sos caballero, respetuoso, comprensivo? ¿Sí? En general, sí. ¿Me entendés esta entonces? ¿Me puedo ir a una pausa? Ah, sí, Me voy a una pausa cortita, chiquitita, Sí, no pasa y ya venimos, dale. Bueno, seguimos acá en este pacto de caballeros para que vayamos a la pausa. Leandro, querido, ¿cómo ves a la Argentina dentro de un año y medio? Es un siglo. A ver. Sabiendo lo que viene, ¿no? Tengo mucha fe y confianza en que Sergio va a ordenar económicamente la Argentina, Massa, ¿no? Y espero que eso ayude muchísimo en la convivencia democrática, la normalización de las cosas. Pero, qué sé yo, es muy difícil, Gonza. La muy ves difícil. mejor, la ves peor. No, sí. Es lo A que ver, te a mí dicen- me cambió, la incorporación de Sergio al gobierno me parece que ayudó muchísimo y eso creo que se siente en la sociedad también. Sí. Entonces, a ver, el clima social depende mucho de lo económico, ¿no? Hay que recuperar el poder adquisitivo del salario, hay que bajar la inflación, hay que hacer un montón de cosas que el gobierno, en un contexto muy complejo, está tratando de hacer. Si esto funciona, creo que vamos a estar muy bien. Ahora, depende, Pero es un momento muy difícil. sí, ya sé que es un momento muy difícil. Depende de un tipo, depende de varios tipos, depende de un acuerdo. Yo, desde que tengo uso de razón, lo escuchaba a mi viejo diciendo, si se ponen de acuerdo en 10 puntos, es una Argentina que se planifica a 10 años. Se ponen de acuerdo de acá a 10 años, por lo menos después de los 10 años que empiecen a discutir. Después empezamos con los 20, con los 30. Es una Argentina para mí, ¿no? Que se planifica 50 años, no solamente a 10. Ahora, cada vez necesitamos más años para planificar esa Argentina porque se va destruyendo un poquito más.
pregunto, con esta crispación política que tenemos en el medio, ¿ves que se pueda llegar a un acuerdo en determinados puntos o no? En el corto plazo. Sí, en el corto, sí. Esto tiene que ser en el corto plazo porque, a ver, No el paciente necesita ya un electroshock. Qué sé yo, a ver, también las cosas pueden cambiar muy rápido en Argentina. Si vos me preguntás, me pasó el sábado en el Congreso. El sábado en el Congreso fue una cosa insólita. ¿Por qué? Escribimos un documento cortito, obviamente condenando el intento de magnicidio. La derecha no quería poner un párrafo que hacía referencia a la condena de todos los discursos de odio. Y el FIT no quería hacer referencia a un párrafo que hablaba sobre la búsqueda de la paz social. Yo no lo podía creer, Gonza. Definime discursos de odio. Todos los discursos de odio. No importa. A ver, hay definiciones globales, mundiales, en materia de derechos humanos. No estamos hablando del discurso del odio de la derecha ni del ultraderecha. Una cosa sencillo, que a ver, ¿qué dificultad? ¿Por qué eso tiene que entrar a la grieta? ¿Me entendés? O sea, y si no nos pudimos poner de acuerdo, terminamos sacando una declaración cortita, a mi criterio un poco lavada, era la posible, era mejor tener esa declaración que no tenerla, pero vos decís, che, a ver, y en el medio de esto el PRO se fue y los radicales se quedaron. Ahora, Leandro, ahí lo que dice la oposición, sobre todo el PRO, es eso. Dice, desde que habló Alberto en cadena nacional hasta acá, nos apuntan nosotros. Nos están diciendo, esto pasó el atentado por lo que estamos diciendo nosotros, por culpa de nosotros y el discurso de odio. Digo, ¿hay relación entre estos discursos de la oposición y lo que pasó con Cristina? ¿Hay una relación directa? Mira, si yo fuese de la oposición, no tendría ningún problema en condenar los discursos de odio. No lo puedo creer. Me parece también los tipos les sienta cómodo ese papel, ¿viste? En este momento, donde la víctima es Cristina, se quieren poner en víctima a ellos. Y eso no sé si es razonable. Y creo que la gente se da cuenta. Vos podés decir, che, pará, yo hubiese parado el quilombo por lo menos 24 o 48 horas. Una foto, que es lo que me preguntaban ustedes recién. Che, una foto donde estén todos juntos. Sí. Pasamos una línea roja, ojo, con la vida de la gente no se jode. Esto hubiese sido un problema gigante. Pará la pelota. Después, si querés, retomamos, bueno, vemos. Yo creo que lo razonable sería que tengamos una discusión civilizada y racional. La racionalidad se perdió. Entonces, por ejemplo, la ventaja que tenés cuando escribís es que inclusive podés hacer referencia a algunos párrafos aclarándolo, pero ni siquiera estaba ese intento. El intento era mostrar el impacto político de dejar al oficialismo con el recinto vacío, ¿me entendés? Sí. Y eso creo que no ayuda. ¿Qué poder tienen los intereses externos o internos para que esa racionalización no se pueda llevar adelante? Muchísimo. ¿En qué porcentaje? No, casi todo. Casi todo. Es complejo. La racionalidad está muy alterada por las redes sociales. Ni siquiera, no es que yo no tengo una mirada, como te decía, viste, conspirativa, que hay uno atrás moviendo los hilos de la marioneta. No, creo que es un sistema. Y está todo armado como para que esto funcione así, ¿me entendés? Para que la cosa se polarice, los discursos se radicalicen, las audiencias se intensifiquen y se hablen a sí mismas. Hay como un algoritmo, no sé si funciona así, pero vamos a ponerlo así, como un algoritmo que hace que las cosas funcionen de esta manera. Hay que desarmar ese algoritmo. Es cultural. Es cultural, sí. Pero la última pregunta, o la anteúltima, quizás depende de lo que me respondas. A ver. ¿Hay miedo de los dos lados, de las fuerzas mayoritarias, tanto del oficialismo como de la oposición? Y quizá tal vez piensan que si llegan a una especie de acuerdo, abrazo, surja otra como por ejemplo la de Milei para acaparar a aquellos que no puedan acoplarse a esa cordura. Te entendí. No, era algo que sí pasaba hace algunos años atrás, cuando la discusión era por el centro. ¿Te acuerdas que los analistas políticos decían las elecciones las ganan los centros? Sí. Bueno, hoy ya no es así. Hoy pasa otra cosa, es otro fenómeno, eso es viejo, es una foto vieja. Ese temor, viste, no sea cosa que nos ponga, que el PSOE y el PP, para poner un ejemplo en español que se entienda, que se pongan de acuerdo, entonces aparece Ciudadanos y aparece Podemos, que fue una de las cosas que parecía Te pregunto acá específicamente claro, por el tema de Milei. Exactamente. No, yo creo que es otro fenómeno mucho más complejo. Me parece que, a ver, creo que el debate político es poco político. Hay pocas ideas, poco programa, poca propuesta. Me parece que todo tiene más que ver con la imagen, con el impacto, con la postura y con las imposturas. Y entonces los dirigentes políticos son bastante irresponsables y opinan en función de sus necesidades personales y no de sus visiones o de su proyecto de país. Y esto funciona, es como una regla. Es como la sociedad hiperindividualista que tiene un sistema político atomizado e hiperindividualista, donde los actores no se pueden poner de acuerdo porque, como me decía un amigo mío una vez, que era periodista, me decía, vienen los invitados y los tipos no escuchan. No escuchan,
Hablan y tienen una cosa en la cabeza y no importa lo que vos te van a... Bueno, lo mismo pasa en todos lados. Es una locura. Lo mismo pasa en todos lados. Hay que escucharse, muchachos. Hay que escucharse. Este pibe, ¿sí? ¿Qué años tenés vos? No, soy 46. Este pibe, ¿sí? 46. Un pibe, 46, obvio, eso es sí, un muy pibe. bien. ¿Entendés? Sos el más pibe de todos los que estamos acá. Escucha, no, yo tengo 48, me considero un pibe también. Estás ¿entendés? impecable vos. ¿Eh? Estás impecable. Muchas gracias. Estos dos pibes, ¿entendés? Lo que están pidiendo de alguna manera, todos estamos pidiendo, ¿no? Un poquito de cordero y que nos escuchemos, básicamente, ¿no? Para enriquecernos y para que ustedes que están ahí del otro lado puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque a la decisión, al final, después de que la tomamos nosotros a través del voto, la redondean ellos que son los que administran nuestros recursos. Leandro, muchas gracias. Déjame mandarle un saludo Sí. a Miguel Ángel Gallardo, el tucumano, que te sigue siempre desde que arrancaste acá, desde CQC. Miguel Ángel Gallardo, el Sí. tucumano. Sí, el tucumano. Le mandamos un abrazo. Mandale un Nos besito. están viendo de Tucumán. ¿A qué altura, mira? No, es acá, es parte. Es más, sospechamos que nunca estuvo en Tucumán. Nadie sabe por qué le decimos. Es la típica, ¿no? O sea, me dicen el tuco, para que reconozca como el tuco. Gracias, Leandro. Nos vamos a una pequeña pausa chiquitita, chiquitita, y ya venimos, dale.